Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial hoy tenemos la grata compañía del diseñador gráfico y artista plástico José Fernando González. Bienvenido, José. Hola John, muchas gracias. Bienvenidos ustedes por aquí a mi estudio. Para mí es un honor que me tenga en tu programa, qué rico. ¿Y cómo es ese enlace entre diseñador y artista? Mira John, yo empecé por estudiar primero cuando niño. En mi casa me pagaban clases con un profesor para que veían mi talento pues como en el arte. Y yo siempre dedicado a eso, no fui deportista exactamente por eso, por 24/7. 24/7. Y luego esa pasión me llevó, para mí lo más cercano al arte era el diseño gráfico. Entonces me metí, estudié diseño gráfico en la Bolivariana. Tuve unos profesores increíbles que a la vez fueron los que me llevaron otra vez al arte. Cuando terminé mi profesión como diseñador, me metí, hice 7 semestres de artes plásticas en la Antioquia, pero me picó la plata. Entonces dejé de estudiar artes plásticas y fundé una empresa que se llamó Cuestionarte. Y el eslogan de Cuestionarte era fabricamos ideas. Entonces yo empecé a trabajar para las agencias de publicidad de aquí del país y creaba escenarios, dummies, productos que no habían salido al mercado en el taller mío para publicidad. Y eso duró, ponele 15 años. Pero yo en medio de eso hacía exposiciones mías o colectivas con algunos otros artistas y participé en varias cosas de la ciudad. Mi primer trabajo como en serie fue unos bodegones que yo los llamé bodegones enguacalados. Yo le huía a la figura humana, le huía al ser humano. Para mí era, no cabía en mi universo, pues no tenía ese feeling con el ser humano. Pero entonces, de las frutas y de esos bodegones que eran, yo me iba para la plaza mayorista y filaba guacales con tomates, con pimentones y me dedicaba a hacerle fotos y fotos. Y luego digitalmente, en ese tiempo era muy poco lo que había en ayudas pues, de computador. Entonces lo pasaba a serigrafía o lo pasaba a óleo y hacía mis trabajos. Pero siempre mi archivo de fotos, yo creo que son 40-50 mil fotos entre negativos y digitales ya en este momento. Los bocetos de las obras como tal. Y para mí eran importantes y eran imágenes muy lindas, pero no pasaba de ahí, o sea, no contaba pues como, entonces, ¿qué pasa? Pues, y es esa foto y... Entonces, cuando ya llegó la Fundación Amor y Arte aquí, que yo ya había dejado mi empresa de publicidad y había montado mi estudio, yo ya llevo aquí 15 años en esta casa. Que primero estuvo José que la fundación. Primero estuvo José que la fundación. Y ahí venía ya como más apostándole al tema artístico que empresarial. Sí, yo ya, entre comillas, porque cuando terminé mi empresa de publicidad, monté una escuela de arte aquí. Entonces yo dije, con lo que sé, con lo que aprendí como diseñador, con mi experiencia en producción, de manejo de técnicas, de todo, de aerografía, de pintura, de brocha, de todo. Entonces digo, bueno, voy a dictarle clases a esa. Hay una vena aparte de artista también de docencia. Pero yo no la había descubierto y yo también como que nunca pensé que fuera a ser profe, pues. Pero cuando ya empecé con pelados, con niños, a mostrarles la aerografía, luego empezaron a llegar otros, ya los papás o los abuelos. Llegué a tener estudiantes de 82 años. Wow. Entonces ya se fue volviendo, tuve un, que incluso todavía lo tengo, es un pelado autista que llegó aquí a este taller, casi no hablaba. Y gracias al arte y al tiempo y a la dedicación, porque un pelado se llama Sebastián Holguín, saludos Sebas, es un pelado que ya expone, vende más que yo.
¿Cierto, Sebas? Es un man bien, ya habla, no sabemos cómo ver para que calle porque habla mucho. Entonces todo ese proceso me llevó también a enriquecerme a mí. Cuando ya llegó a la fundación, me propusieron una exposición solo yo en un sitio que se llama Art Hotel. Sí. Entonces ahí me creé yo ese trabajo que hay atrás, que es un bodegón enguacalado, pero ya de humanos. Entonces ya son las manos de los campesinos que estaban aprisionados en ese momento con sus productos, pero eran presos de eso porque no podían salir. Que es lo que muchos todavía pasa pues en el país. Entonces era la primera obra. La primera obra de esa exposición. Sí. Y luego la complementamos con una serie que se llamó Eva Furiosa. Y era que la mujer, para mí, siempre ha sido un producto que la sociedad la ha hecho producto, sexualmente, laboralmente. Entonces era una serie de desnudos donde Eva aparecía al frente de los guacales ya vacíos y era libre, ya era Eva libre, ya no era el producto, ya se había revelado. Ya un lenguaje. Eso, entonces ese lenguaje que fui entendiendo del contenedor lo empecé a hacer con estas series que fueron los remeros. Entonces ese contenedor significa ese espacio íntimo de él, ese pensamiento, ese sueño, porque los sueños no hay que perseguirlos, los sueños hay que aterrizarlos y volverlos reales. Entonces la realidad que ellos me mostraron es que ellos eran felices con ese espacio. Y es también ver un tema de simbología, el viaje de la vida, ¿no? Claro, claro. De que cada quien va en su propio bote y remando. Todos vamos remando a nuestra manera, pero estamos dentro de ese mismo. Todos tenemos los mismos sueños, las mismas inquietudes, las mismas ganas de surgir, de que los sueños no se queden reprimidos, porque nosotros les construimos barreras a los sueños para que no les hagan daño o para que nadie los sepa hasta que sean reales. Y esa capacidad de foco principal a un personaje tan sencillo, tan simple, y generar el protagonismo y mostrar la importancia de su función o oficio. Es porque en fotografía hay que aprender a que no solo es el ángulo en que normalmente vemos, hay que usar tomas desde abajo para hacer mucho más grande al personaje, o desde arriba si queremos minimizarlo y volverlo el ser humano chiquitico que somos. Y eso es lo que hace que la fotografía también entre en el espacio del arte. Claro, y tomar adicional fotos muchos, pero tener el foco principal, eso que los demás no ven, es de pocos. Exacto. Y el saber, yo hago ensambles fotográficos, o sea, yo de muchas fotos de mi archivo, o ya cuando tengo una serie muy pensada y ya llego a una playa o a una selva, a un monte, yo ya sé qué tomas son las que tengo que hacer. Para generar una armonía y empatía entre dos mundos en una fotografía. Exacto, y luego deben coincidir la perspectiva, si voy a mezclar dos o tres imágenes, deben coincidir en perspectiva. Deben coincidir en la temperatura del color, o sea, en que los blancos, si estamos aquí al interior, el blanco es de una luz incandescente, si estamos afuera es del sol. Entonces hay que alterar ya en el laboratorio, que el laboratorio de ahorita ya no es el análogo de químicos, sino digital. Total. Es un software que te permite mover esas luces y jugar para que se vuelvan azules, para que sea una luna azul la que esté iluminando, o un sol muy brillante. José, entre ese ir y venir, darte cuenta quizás, y como dijiste ahora, aterrizar los sueños, has hecho ya una carrera notoria, con exposición en Nueva York, con exposiciones colectivas. Háblanos un poco de toda esta manera como has ido mostrando tu trabajo artístico. Sí, eso después de que uno ya aterriza un sueño y cree en él y le pone el foco a eso, como dicen, el universo conspira a que todo se vaya por ahí y todo empieza a llegar, porque si vos sos serio con tu trabajo, como dice Salvador Arango, uno
tiene que ser artista 24/7, o sea, no puede dedicarse a otra cosa más que a eso. Entonces cuando le metes el alma y la seriedad a un proyecto, Él fluye. él fluye y las cosas van llegando, llegan los contactos que son, llega la gente que te empieza a ver y te llaman para participar en exposiciones. Y entre esas, ¿cuál es la que más te ha gustado? La experiencia más linda para mí fue la de Nueva York. Fue una exposición con el Ágora en Chelsea. Fue hace 2 años. Y era una exposición, una convocatoria de artistas latinoamericanos o iberoamericanos, de habla española, pues. Entonces, allá tuve la experiencia y la oportunidad de conocer a otros artistas de Brasil, de México, de Argentina. La tenemos en Amor y Arte Fundación para que pasen por acá, para que conozcan el trabajo más de cerca. Hay varias etapas de tu vida, hay varios trabajos. Ahí, sí, de toda esta nueva lenguaje que encontré, hay varias series. Hay una que se llama, todavía no le tengo el nombre a esa última, pero puede estar entre niveles o pasarela, porque la pasarela es ese espacio donde o la modelo o el modelo se realzan. Entonces, con mi trabajo yo quiero que estos seres sean visibles, porque son parte de la sociedad y son seres humanos muy bonitos, que nos enseñan muchas cosas. ¿Qué tal si nos invita a ver alguna de tus Claro que sí. partes y mostramos tu trabajo a Me los parece muy seguidores? bueno. Vamos. Bueno, John, mira, esta serie nació como a los 3 meses cuando inició la pandemia. O sea, ya éramos como mitad de año, encerrados completamente. Yo me llevé todo mi taller, todo lo posible para la casa. Y allá empecé a hacer estas figuras. Me creé este personaje que es como el citadino, como el trabajador, completamente quieto, con el vacío en el estómago, con el dolor de no saber qué está pasando ni para dónde va. Este era como la súplica a Dios, como diciéndole, y entonces, ¿a dónde pues? ¿Qué pasó con nosotros? Entonces, a esos personajes, después de que los terminé como escultura, les hice una serie de fotografías y ya empezó otra vez mi trabajo digital. Y hice mezclas de varias fotos para hacer construcciones, para hacer ensambles, como si fuéramos una manada de cuerda, todos quietos. Entonces esta serie para mí todavía es muy trabajable, tiene muy poquitas piezas. Lo que he hecho se ha vendido todo y de esto la serie en este momento va como en 8 o 10 fotografías ya muy editadas, muy terminadas. Para mí es una serie que representa mucho ese sentimiento de la pandemia. ¿Cómo se llama la serie? Esta serie se llama Miradas al Vacío. Estas 3 piezas que hay en este momento aquí hacen parte de una serie que se llama Éxodo. La trabajé hace 1 año y medio, 2 años, para una segunda exposición que hicimos con Amor y Arte Fundación en el Art Hotel. Es una serie muy linda que habla de los migrantes, de los desplazados, de los que tienen que irse, y trato de mostrar en ellas como la soledad de lo que están viviendo, de la incertidumbre de lo que les toca vivir y de que el mañana no se sabe qué va a ser. Esa serie también es muy linda. Esta es una, llamémoslo, estrategia de venta, que fue crear unas fotografías encapsuladas en resina, porque ya los apartamentos normalmente, o los nuevos, son muy loft, no tienen paredes, entonces mucha gente quiere un trabajo mío, pero no tienen cómo colgarlo. Entonces creé este tipo de objeto, que incluso es rico, pues, que vos puedas tocarlo, que vos puedas sentir el peso, mirarlo a la luz y ver cómo cambia, cómo la transparencia. Entonces un objeto rico y que el arte pueda tocar también. Esta serie que estamos viendo acá todavía no tiene un nombre definido, pero podría ser pasarela, niveles. Estoy ya trabajando
con elementos más urbanos, como esta estación del bus donde está este personaje con sus canastos. Es un indígena de la cultura Sinú, y entonces él mira hacia el pasado, y cuando está mirando al pasado es que está recordando, está como la remembranza de ese espacio que dejó. Le tocó venir a la ciudad a ganarse la vida. Entonces yo trato en esta serie de que todos esos personajes que están en el día a día de nosotros, pero que son invisibles, trato de visibilizarlos. Ese contenedor es el mismo contenedor que yo vine trabajando hace unos años, donde empecé a meter las manos, donde hablaba de los campesinos dentro de un huacal, donde hice mis primeros trabajos que eran bodegones enguacalados, pero ya estos son seres humanos que yo nunca había trabajado. Entonces para mí es muy poderosa esta serie. Aquí no aparece el ser humano como tal, pero sí está el vestigio de lo que él ha hecho. Y esas barcas al atardecer donde ya el remero se fue, pero que queda el testigo de lo que él hizo en el día. José, definitivamente toda una obra de arte es armonía, de capacidad de combinar dos imágenes y convertir una sola. Es cocinar arte, es fabricar arte, es hacer un sello impreso a través de la fotografía que nos invita a ver y contemplar el arte de otra manera y de otra forma. Hoy eres el primer artista en Más Arte, Más Ciudad con un movimiento fotográfico. Muchas gracias por hacer parte de nuestro programa y por darnos a conocer tu obra. Gracias, John, gracias a ustedes, muchas gracias por haberme invitado y bienvenidos siempre por acá. Y ustedes sigan conectados en Más Arte, Más Ciudad.